¿Crees en el amor? Depende del tipo de amor que sea. Si es amor de Dios hacia el hombre, creo en ese amor, pero si es amor en plan pareja, relaciones, no creo que haya amor, sobre todo en nuestra sociedad. Sí, sí, creo en el amor. La verdad, sinceramente, sí creo en el amor. Sí. Sí, Sí. sí creo en el amor. Completamente no. Ha dicho que crees en el amor de las personas, o sea, no crees en el amor de las personas. De las o sea, personas, sí. perdón, no crees en el amor de las personas. Sí, porque creo que es más el interés de lo que llevan por delante que el mismo amor, entonces no es amor. Pues entonces la razón por la que no crees en el amor es porque crees que las personas son interesadas. Claro, efectivamente. ¿Y por qué no? Porque, bueno, para mí el amor existe, ¿no? Pero hoy en día la gente no lo experimenta como realmente lo debe experimentar. Ahora, porque yo creo que el amor es un sentimiento que acompaña un acto. Debes demostrar, sea con palabra o con acto, que amas a esa persona. Darle tu vida entera, ¿entiendes? ¿No? Y hoy en día, para mí eso no pasa. ¿Alguna vez has estado enamorado? No he estado enamorado. ¿Nunca? No, todavía no he tenido la experiencia de estar enamorado alguna vez. ¿Alguna vez has estado enamorada? Sí, de mí. Vale. ¿Alguna vez has estado enamorado? Sí, una vez he estado enamorado. Nunca. ¿Alguna vez has estado enamorada? No. Entonces, no crees en el amor significa que nunca has estado enamorado. Nunca. ¿Alguna vez has estado enamorada de otra persona que no seas tú misma? Claro. El hecho de no creer en el amor es razón por la que más o menos creas que nunca te hayas enamorado. Bueno, yo soy escéptico en esa parte, entonces dijo un sabio que no hay que estar con cualquiera para decir a otros que estás con alguien. Entonces primero hay que encontrar a alguien que te enamore y decir que hay amor. Pero mientras tanto es que no has encontrado a una persona que te enamore, no puedes creer en el amor, porque no sabes realmente qué es, sin haberlo experimentado. ¿Para ti qué simboliza? ¿Qué simboliza estar enamorado de ti misma? A ver. Pues creerme en un pedestal que yo misma sé que estoy, creer que yo puedo conseguir todo lo que me propongo y que soy capaz de cualquier cosa. ¿Alguna vez has estado enamorado? Bueno, sí, varias veces he estado enamorado. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, me sentí como un flechazo en el corazón, diría. Bueno, me sentí, ¿cómo lo puedo expresar aquí? Como quiero estar al lado de esa persona siempre. Me gusta cómo se ve a veces y me encantan sus rarezas, sus defectos. Como suelen simbolizar, como suelen decirlo, con maripositas en el estómago. ¿Y cómo te sentiste? Vale, me sentí muy bien porque fue la primera vez que me enamoré y no sé, estaba ahí todo el momento en el querer estar con la persona. Sí, ese sentimiento que no se sabe explicar, pero que está ahí, tú sientes que está, pero no sabes cómo ni por qué. O sea, es algo que no tiene explicación, la verdad, no lo entiendo. Eso es estar enamorada, ¿no? Supongo, yo también creo, sinceramente. No doy todo conmigo, ¿entiendes? Digo que el amor es algo que, o sea, todo es todo. Si es entre pareja, todo lo que tú quieres para ti, también lo tienes que dar a tu pareja, ¿entiendes? ¿No? Y hay cosas que ni siquiera en mí cumplo, como parece que estoy totalmente enamorada de mí. Y además eso tenía que ser egocentrismo, ¿no? ¿Y cómo se sintió? Vale, es algo excepcional, ¿no? Es algo fenomenal. ¿Hay algún indicador, algo que te hace saber que una persona está plenamente enamorada de ti? Vale, cuando uno se siente que está enamorado, para mí, como fue mi primera vez, cuando estuve enamorado, siempre estaba ahí, porque estás ahí pensando en la persona, todo el momento estás ahí pensando, o sea, que la persona ha hecho, o sea, tiene celos, o sea, piensas que en cualquier momento algo puede pasar a la persona, estás siempre ahí, pensando en él. Para identificar esos aspectos, se ve mucho cuando, la persona te mira demasiado, quiere estar cerca de ti y cosas como esas, bueno. ¿Cómo sabes que una persona está enamorada de ti? ¿Cómo lo sabes?
Pues por o sea, la forma en la que se comporta conmigo es diferente. Sí, es diferente. Si se portaba de una forma y después cambia de actitud por querer agradarme a mí, eso yo creo que es amor. ¿Te gustaría estar enamorado? Sí, me gustaría estar enamorado alguna vez, pero me gustaría estar enamorado de la persona indicada, de la persona que, bueno, que también sienta lo mismo por mí. Pues para saber que una persona está enamorada de ti, o sea, simplemente hay que ver cómo la persona se comporta contigo. O sea, te respeta, te apoya en todas las situaciones, sea en las malas o en las buenas. Y también siempre está pendiente, no pendiente de ti como tal, siempre está preocupada por ti. Es decir, siempre quiere saber cómo te encuentras, a veces qué has comido, o sea, etcétera, cosas iguales. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar una relación sin sexo? ¿Cuánto tiempo? A ver, el sexo de la relación está sobrevalorada, yo creo que está sobrevalorado, sí. Ya depende de lo que los dos creen que es el sexo para ellos. Si bien uno piensa que es algo muy importante, a lo mejor en menos de una semana. Y si no, pues cuando los dos se sientan preparados. Vale, difícilmente eso no puede durar apenas para mí ni 2 ni 3 meses, porque una relación que no tiene sexo, sinceramente, no puede durar mucho. Es como si tenéis problemas mientras no tenéis sexo o no tenéis relaciones, es como si aún estáis ahí empeñando en el problema que tenéis. Máximo 2 años. Máximo 2 años. Sí, 2 años. Porque creo que es suficiente tiempo para que las dos personas se conozcan bien, que sepa qué le gusta a uno y al otro. El tiempo, no sé. Su opinión personal. ¿Cuánto tiempo cree? Creo que puede tardar algo de 3-4 meses. Como mucho. Sí, como mucho. Tiempo exacto no creo, pero mucho no. ¿Cuánto? Por eso digo que no sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? No, horas no. ¿Días? Tampoco. ¿Años? Un par de años, yo qué sé. Sin sexo, chico, tampoco no. ¿Cuánto tiempo entonces? A ver, di una fecha, a ver. ¿Cuánto crees? Total sin... No, lo que tú misma crees que en plan, ¿cuánto tiempo podría durar la relación? Sin sexo, ni tipo, chico. Ni 2 meses, no. De acuerdo. No, en serio, ni 2, no. ¿Qué opinas sobre San Valentín? Pues San Valentín me parece un día absurdo. Es un día como cualquier otro, solo que es un día que se ha simbolizado como para representar el día del amor. Solo que, o sea, para mí es algo absurdo. Cualquier día puedes demostrarle a una persona que le quieres. Bueno, yo creo que una relación puede durar como mínimo un año sin sexo, pero yo creo que una relación no puede durar sin sexo, porque el sexo forma parte de una relación. Es importante porque es lo que hace que dos personas, o sea, es la conexión entre dos personas, una conexión íntima entre dos personas. Y es imposible que una relación dure sin sexo. Un evento ridículo. ¿Ridículo por qué? Porque para demostrar el amor, pues, no depende solamente de un día, depende de todos los días del año. No tiene que haber un solo día para demostrar que no, yo quiero a esa persona o amo a esa persona. ¿Qué opinas sobre San Valentín? Pues que es un momento que demostramos nuestro amor a la pareja, o sea, al sexo opuesto, y que muestra nuestras intenciones, que queremos estar con esa persona siempre. Vale, como ya lo sabemos, ¿no? San Valentín es una fiesta para los enamorados. Y la amistad. Y la amistad también es algo, o sea, es una buena fiesta, es algo excepcional, es muy fenomenal y especial algunas veces, porque hay tiempos que algunas personas lo pasan mal, ¿no? Por ejemplo, la decepción, tu pareja te puede decepcionar y todo eso, pero en síntesis es algo muy especial y interesante. Hay un grupo de gente que opina que la fiesta de San Valentín es una fiesta un poco vana, en plan materialista, que cuando quieres a una persona tienes que demostrarle todos los días que le quieres, no exclusivamente el día de San Valentín. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, vale, de hoy en día es cierto, porque yo no soy machista, pero estamos notando ahora que las niñas o las mujeres se ponen un poco muy interesante a aquellos hombres que tienen bienes,
es decir, dinero o bienes materiales, cosas iguales. Para la mayoría de las chicas o de las mujeres, San Valentín es una oportunidad como para aprovechar de los chicos, de los hombres. Es decir, por ejemplo, si un chico viene conquistando a una niña hace un tiempo, pero cuando ella sabe que San Valentín ya acerca, y que es una fiesta que se entrega los regalos, cosas iguales, ¿no? ella ya hará como si está interesado del chico, ¿no? Pero en su interior no es esto, solamente que ella quiere beneficiar de Entiendo. Sí, yo creo en eso. Yo creo que, bueno, cuando amas a una persona no hay un día especial. Amas a esa persona, cualquier día, todos los días que pasas junto a esa persona. Yo creo que el día de San Valentín es un día, es un día que tienes que celebrar juntos. Tampoco es obligatorio, ¿ves? No, tampoco es obligatorio festejar ese día. ¿Qué opinas de San Valentín? Bueno, sé muy poco de esa festividad, solamente que el 14 de febrero es cuando se celebra el Día del Amor o Día de San Valentín. Creo que es una fiesta o una festividad de regalos, de hacer regalo, un cumplido a tu pareja, a alguien que estás enamorado, y simplemente es esto. Un día que más o menos algunos solían recordar que tiene pareja, sea hombres como mujeres, en fin. Vale, para mí, en mi opinión, me parece muy bien, pero hay mucha gente que tampoco lo valora, pero para mí es algo normal que haya un día de amor, ¿no? O sea, en la que la persona tiene que decir que no, ese es el día que esa persona y yo vamos a pasar el día de San Valentín o el día del amor, el amor que tenéis mutuamente. Vale, gracias. Y no hay que hacer memes. No hay que... Vale, muchas gracias. No, de nada.